Buenas tardes, iglesia, Dios te bendiga. Un servicio más, un miércoles más de alabanza y adoración. Pues Dios nos ha dado la oportunidad de adorarle, de darle gracias y de experimentar una vez más su amor y su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar por este servicio. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu bendición. Te pedimos que bendigas tu palabra, bendigas tu alabanza y bendigas también a tu iglesia, Señor, y a cada enfermo, Señor, que hoy está padeciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. Yo la gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz, mi Salvador me rescató y me perdonó. Yo la gloria le doy, por mi culpa y dolor. En el Calvario venció. Y solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz, Mi Salvador me rescató y me perdonó. Gran gloria le doy, pues mi culpa y dolor. en el Calvario venció. Eres maravilloso, Señor. Pues tú todo lo has hecho, Señor, por nosotros, Señor. No tenemos pago para darte, Señor, por todas tus bondades, Señor, pero nuestro corazón, Señor, te adora, Padre. Vamos a continuar abriendo la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en lo adelante. Vamos a estar dándole continuación a lo que vimos el miércoles pasado. Pues el apóstol en un tiempo difícil está tratando de que los hijos de Dios se afirmaran en la salvación. Estaba compartiendo con ellos cualidades que cada uno de los hijos de Dios teníamos que tener, y pues estaban enfrentando cosas difíciles. Tenían que estar afirmados en la salvación que Cristo había traído a sus vidas. Y ahora también quería que cada uno de los que estuvieran leyendo sus cartas, que estuvieran recibiendo esta palabra que no provino de Pedro directamente, sino que vino
de Dios para afirmarnos en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver, porque el apóstol Pablo está consciente de que los hermanos conocían la palabra de Dios, que conocían los básicos, que conocían lo que él les estaba hablando en la palabra, en los primeros versículos del capítulo 1. Él sabía bien que ellos sabían cómo tenían que vivir, sabían él sabía que eran hombres de fe, pero él quería que le pusieran ganas, que le echaran más entusiasmo, que practicaran en la paciencia, que tuvieran conocimiento, que estuvieran practicando y poniéndole amor a las cosas, y ese amor los iba a llevar hacia adelante. Y en este último versículo, en el primer versículo que vamos a leer, que es en el versículo 12, vamos a ver juntos, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol sabía que ellos sabían y conocían de la palabra de Dios, pero era muy importante lo que el apóstol Pedro tenía en su corazón y que quería dejar bien plantado en ellos. Quería afirmarlos en tiempos difíciles, quería afirmarlos en tiempos de confusión, de desánimo. Quería recordarles lo primero que habían aprendido acerca del Señor Jesucristo, lo primero que habían conocido en el Evangelio. Ellos conocían mucho la palabra de Dios y tal vez desde chicos se les enseñó mucho, pero en el Evangelio tenían que estar bien firmes, tenían que estar bien parados, y era ahí donde el apóstol Pedro quería llegar. Era ese punto donde él los quería afirmar, quería acordarles que ellos estuvieran recordando cada palabra que les iba a dar firmeza. En este versículo dice: no dejaré de recordaros siempre estas cosas. El sábado pasado fui con un amigo y hermano, y pues ya sabes, cuando tienes un amigo y lo ves por un tiempo largo o duras un tiempo sin verlo, lo primero que cuando se saludan y todo, pues se preguntan cómo están y todo, y él me preguntaba que cómo estaba, que cómo me había ido, que cómo me estaba yendo en este tiempo de dificultad que se está viviendo en el mundo entero. Y pues él sabe que no se podía congregar, sabemos que no nos podemos congregar y todo eso. ¿Cómo se ha sentido?, me dijo. Le dije: pues la verdad, trato de, ahorita en este tiempo tan difícil, pues enfocarme en lo que son las cosas de Dios. Sé que pues son señales y yo tengo que estar parado, firme en la palabra de Dios. ¿Y usted cómo está? Yo le pregunté y él me dijo: pues la verdad, dentro de lo que cabe bien, pero en las cosas de Dios me siento un poco flaco, me siento un poco distante, un poco indiferente. Yo recuerdo que en ese momento empecé a hablarle y decirle: es necesario que recordemos lo que ya sabemos, y es que tenemos que estar viviendo en la palabra, tenemos que estar firmes en la salvación que Dios nos ha regalado, tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener activas todas las cualidades que el Señor Jesucristo ha depositado en nuestros corazones. Yo le dije: es necesario recordar todos los días, porque yo estoy estudiando esta carta y yo la compartía con él ese día. Es necesario estar viviendo en las primeras cosas que Dios nos ha enseñado. Ya lo sabemos, pero es necesario recordarlas todos los días. Era la preocupación del apóstol Pedro para cada uno de los lectores. Es necesario recordar lo primero de Dios en nuestras vidas. Eso nos mantendrá encendidos, con hambre firme y firmeza en las promesas de Dios. Si nosotros nos mantenemos, si nosotros recordamos, dice: aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es necesario. Ahorita hay mucha distracción, la gente se enfría fácilmente, los hermanos son indiferentes a las cosas de Dios. A veces estás dispuesto a recibir un mensaje, a veces cuando tienes necesidad solamente buscas la palabra de Dios, y la verdad tenemos que estar constantes y firmes en lo que el Señor Jesucristo ha depositado
en nuestro corazón. Es necesario recordarlo todos los días, aunque nosotros creamos que todo lo sabemos y que sabemos cuál es el primer paso, cuál es el segundo y el tercero, y así sucesivamente, pero es necesario estar recordando en nuestro corazón todo lo que el Señor Jesucristo ha depositado y todo lo que nosotros hemos hecho cuando le conocimos. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro estaba consciente, sabía que no le quedaba mucho tiempo, pues estaba la persecución de Nerón sobre la iglesia, a todo lo que daba, y él estaba consciente de que tarde o temprano tenía que dejar ese cuerpo que pues solamente por un tiempo lo habitamos. Sabemos que mañana podemos partir a la vida con Jesús y es necesario, como él decía, aprovechar este tiempo. Quiero confirmaros, decía, quiero decirles, quiero exhortarlos. Para mí es justo, dice, hacer esto, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones. Él quería advertirnos que necesitábamos estar de pie. Sabía todo lo que estaban pasando cada uno de sus hermanos en ese tiempo. Él sabía, y nosotros en este mismo tiempo estamos pasando un sinfín de cosas. Y sabes que todo esto que está escrito aquí en la carta, lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es que haya salido de su corazón, no es que haya salido de lo más profundo de su ser o de su intelecto. Dios estaba poniendo estas palabras para fortalecer la iglesia, para fortalecer el corazón de cada creyente que estaba viviendo en dificultades. Entonces el Señor Jesucristo, el mismo corazón de Dios, del Señor Jesucristo, en el corazón de Pedro, en las palabras que estaba escribiendo Pedro en esta carta, era el mismo corazón de Dios para cada uno de nosotros, porque sabía lo que se estaría viviendo hasta el día de hoy. Cómo estamos viviendo en muchas cosas que nos estorban, muchas cosas que nos están impidiendo el fluir. Entonces el Señor no ha perdido tiempo, de antemano Él ya preparó todas estas palabras para nosotros. Desde mucho antes de la fundación de los siglos, Él ya tenía de los tiempos o de la tierra o del mundo entero. El Señor ya sabía que íbamos a necesitar esta palabra en nuestros corazones. Entonces es el mismo corazón de Dios, es el mismo corazón de nuestro Salvador, pendiente de cada uno de nosotros, porque Él quiere despertarnos, Él quiere advertirnos, quiere decir que nos quiere recordar que tenemos que estar firmes, que Él está con un amor que no cambia, alertándonos para estar de pie, para estar vivos, para estar firmes en lo que nosotros ya sabemos, en lo que nosotros hemos aprendido de Jesús. Entonces es importante. Él tenía su cuerpo por un hogar temporal. Él sabía que tarde o temprano se cumpliría, como lo dice en el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 18 al 20, el Señor Jesucristo le estaba hablando unas palabras de acerca de cómo Él tenía que padecer por el Evangelio, por la palabra de Dios. Y Él decía que tarde o temprano se iba a cumplir eso. Sabía de qué manera iba a morir, sabía que iba a dejar su vida por causa del Evangelio. Y Él lo tenía bien claro en su corazón. Aunque Él quisiera cambiar las cosas, no iba a poder, porque el Señor Jesucristo ya se lo había predicho, ya le había profetizado que Él iba a padecer por la palabra de Dios, que Él iba a padecer por el Evangelio, que Él iba a padecer por su Salvador. Y sabes que cada uno de nosotros, de la misma manera como el apóstol Pedro, espero no morir crucificado de cabeza como él lo hizo, espero no ser un mártir, espero descansar y pasar a la vida con gozo, con descanso, con un eterno descanso. Bueno, solamente Dios sabe. Yo anhelo muchas cosas y cada uno de nosotros anhelamos cosas diferentes, pero ¿sabes qué? Él estaba aprovechando el tiempo, entre tanto que venía lo que le iba a acontecer. Él estaba preocupado por cada uno de nosotros, por cada uno de los lectores en ese tiempo y de hoy en día, de que todos estuviéramos afirmados en la palabra
de Dios. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis estar en todo momento, para que podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. También yo procuraré. El corazón del apóstol es una bendición para todos, para cada lector, para cada uno de los oyentes que hoy en día escuchamos estas palabras que fueron escuchadas en ese tiempo de este hombre lleno de cualidades, lleno del amor de Dios. Estaba compartiendo con cada uno, siendo ejemplo, siendo diligente, esmerándose con paciencia, con ánimo pronto, con mucho amor, con ese amor fraternal mostrado para la iglesia, mostrado para cada oyente, mostrado para cada uno de nosotros. Hoy en día es maravilloso escuchar de hombres como nosotros, que fue el apóstol Pedro. Él tuvo el privilegio de caminar con Jesús, tuvo el privilegio de aprender de Jesús, de ser enseñado por Jesús, de ser nutrido. Él estuvo en unas experiencias maravillosas con el Señor Jesucristo, y sabes que él estaba con esmero, con diligencia, mostrando piedad, mostrando amor, siendo paciente, mostrando todas esas cualidades que cada uno de nosotros debemos de tener. Y sabes que todo esto para que cada uno de los lectores en ese tiempo, para que cada uno de los oyentes hoy en día estuviéramos animados, estuviéramos recordando cada palabra que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Es importante enfocarnos en la palabra de Dios, estar empapados de las cosas de Dios. Qué maravilloso que cada uno de los hijos de Dios camine y responda a esta palabra, como dice Pedro. Yo quiero vivir así, yo quiero vivir recordando todos los días todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por mi vida, todo lo que el Señor Jesucristo ha derramado para mí, todo lo que Él hizo para mí, para ti y para el mundo entero. Yo quiero vivir, y quiero vivir parado, cimentado en lo que ya he aprendido acerca de las cosas de Él. Si tenemos un corazón lleno de fe, pues vamos añadiéndole poquito a poquito las cosas que Dios está poniendo en nuestros corazones, y así vivir una vida de veras llena de entrega, una vida llena de conexión con la palabra de Dios, una vida llena de la palabra, del aliento de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que estaba preocupado el apóstol Pedro. Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El apóstol está dejando en sus corazones que él y los apóstoles no les estaban hablando de la venida del Señor como si fuera un mito o algo sacado de la gente. No, yo no le estoy inventando nada. Esto no es un cuento que pudo haber sido sacado de la gente o de las tradiciones o de algún invento de algún pensador o algo. No, dice que ellos no les estaban hablando como si fuera, porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice, no como si fuera algo mentiroso. Yo me preguntaba por qué el apóstol Pedro, estaba diciendo estas palabras. Y yo, mientras seguía estudiando, les estaba diciendo, porque en los versículos que vamos a ver más adelante, que habla acerca de los opositores, de los que se oponen en contra de lo que es la verdad del Señor, de la palabra de Dios, vamos a estar viendo. Entonces yo pienso que Él estaba preparando sus corazones, diciéndole con toda veracidad
la verdad de Dios y todo lo que habían vivido con el Señor Jesucristo. No es un mito. Nosotros estuvimos con Él cuando Dios glorificó a Jesús. Va a haber muchos opositores en el camino y ellos tenían que estar conscientes de que lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo, se los estaba diciendo de un testimonio vivido, no contado por otros. Lo que el apóstol Pedro estaba dejando en el corazón de estos oyentes es que los apóstolos y él, sus hermanos, sus compañeros, habían experimentado la gloria de ver a Cristo glorificado por el Padre. Entonces estaba diciéndole todo esto porque tenía que preparar el corazón para cuando los opositores vinieran y quisieran traer en ellos controversia. Ellos sabían, iban a saber la verdad, iban a saber lo real, lo que pasó con Jesucristo. Estaban hablando acerca de la segunda venida de Jesús, cuando Él les decía: no les estamos inventando que Él vendrá. El Señor Jesucristo es real, nosotros le vimos, escuchamos al Padre. Dice: sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte. Estaban poniendo este testimonio en cada oyente, en cada lector en ese día. Estaban dejando claro la experiencia que ellos habían tenido con Jesús. Habían escuchado de aquel que caminó en la tierra, que vino y murió por todos sus pecados. Ellos estaban contándole, era necesario que recibieran el testimonio de lo que había pasado y lo que había acontecido cuando el Señor Jesucristo fue bendecido, fue glorificado por el Padre. No nos equivocamos, Él es el Salvador, es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro todo. El mismo Padre del cielo le glorificó diciendo: este es mi Hijo amado, síganlo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él tenía que con poder dejar en sus corazones esta verdad. No era un mito, era la verdad. Ellos tuvieron una relación, convivieron con Jesús y estaban dejando en claro que Él es el único Salvador del mundo, y que si venían otros a querer poner en sus corazones lo contrario, querían acomodar las cosas como ellos quisieran, como ellos solamente saben hacer para engañar a los hijos de Dios, ustedes sabrán quién es el verdadero, quién es el Hijo, el Rey, el Salvador, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes van a tener bien en claro lo que el Señor Jesucristo es para cada uno de nosotros. Cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo compasión. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Vieron la gloria del Señor Jesucristo, Jesús resplandeciendo, una voz que hablaba y ellos escuchaban diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces nosotros tenemos que estar afirmados como ellos estaban siendo afirmados en ese tiempo. No se pierdan de ahí. Esta es la verdad. Esta es la verdad que los llevará a la salvación, los que los guardará en esa salvación que Cristo ha depositado en sus corazones. Era un testimonio vivido con Jesús, con seguridad y firmeza. El apóstol estaba hablando
de su experiencia con Jesús cuando lo vio glorificado por el Padre en todo su esplendor. Era necesario que cada convertido recibiera este testimonio de Pedro para que cuando se toparan con aquellos que se oponían a la verdad de Dios tuvieran firmeza en sus corazones, pues no era mito, sino una verdad, un testimonio vivido por los apóstoles. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro recurría a la palabra de Dios. Decía, nosotros, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Él recurría a las palabras antiguas, al Antiguo Testamento, y lo recordaba diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que hablaron los profetas, todo lo que ellos hablaron del Salvador, y hoy yo mismo estoy hablando de aquel que murió y resucitó. No están escritas así estas palabras, pero me puedo imaginar al apóstol Pedro hablándoles de la palabra de Dios, recorriéndose hacia el pasado y recordándole todo lo que los profetas chicos y grandes estuvieron hablando acerca del Señor Jesucristo y preparando los corazones. Ahora él decía, ¿sabes qué? Es un tesoro para mí. Nosotros tenemos esta palabra profética que es segura. Él se apegaba a la palabra de Dios como todo lo que él necesitaba y todo lo que ellos mismos necesitaban para estar de pie. Con la palabra de Dios afirmaba lo que les escribía en su carta. Esa palabra es segura. Trata de que cada lector y creyente y no creyente sepan que la palabra de Dios está por encima de cualquier testimonio, está por encima de cualquier experiencia, de cualquier milagro, etcétera, etcétera. Y podemos ponerle, la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Y él se estaba haciendo un lado, estaba moviéndose con humildad, estaba diciendo, ¿sabes qué? Tenemos algo más seguro. Tenemos esta palabra que es todo lo que necesita cada ser humano. Y estaba tratando de dejarlas en sus corazones, estaba tratando de implantarlas. ¿Sabes qué? Es muy bueno que estén atentos en ella. Sí estaban atentos, sí leían la palabra, pero él quería confirmaros, quería aprovechar el tiempo, no quería perder el tiempo. Entre tanto que estaba con ellos, quería compartirles y dejar en claro, despertarlos a un hambre por la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hacen bien en estar atentos de la palabra. Hacen bien en estar atentos como una antorcha. Sabían que se enfrentarían con falsos maestros más adelante. Y era importante que enfatizara el apóstol en la palabra de Dios, porque eso les mantendría su fe activa y firme, viviendo de una manera gloriosa, dando frutos del Espíritu por causa de la palabra de Dios. Esa palabra es muy importante atesorarla en nuestros corazones, porque es lo que nos va a dar luz en medio de la oscuridad, como dice la palabra. Es lo que nos va a traer firmeza. En el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es importante tener la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Te has dado cuenta que cuando tú vives en la palabra, cuando tú estás leyendo, cuando tú estás empapado, te estás nutriendo día a día con la palabra de Dios, tienes descanso, tienes paz, tienes seguridad, tienes confianza, tienes paciencia, tienes todas las cualidades que vimos el miércoles pasados en tu corazón? Y sabes que te da la seguridad y la firmeza y la fortaleza para esperar en Él y descansar en Él, sabiendo que la palabra de Dios se cumplirá en tu vida y que Dios te guardará y te llevará y que te plantará en lo que tú realmente estás necesitando.
¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Necesitamos estar viviendo en la palabra de Dios. Necesitamos paz, necesitamos seguridad, necesitamos paciencia, confianza, necesitamos estar firmes en la palabra de Dios para estar confiados y seguros de lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Somos unos hombres y mujeres de fe. Sí, claro que sí. Vivamos en la palabra de Dios. Eso nos traerá luz en nuestro caminar. Cuando nosotros creemos que está todo oscuro, la palabra de Dios va a alumbrarnos, va a guiar, va a ser la brújula. Es la brújula que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces el apóstol estaba siendo claro y con poder y con denuedo, con unción del Espíritu e inspirado por Dios, estaba poniendo estas palabras en cada oyente. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Todo esto les dará seguridad hasta que llegue ese gran día que todos esperamos. ¿Cuántos no esperan ese gran día, el día que el Señor Jesucristo aparezca en gloria y se derrame en nuestras vidas y nosotros podamos escucharlo y verlo en su más gloriosa manifestación? Es tan esperada por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? La palabra, viviendo en la palabra de Dios, nos va a dar seguridad, y mientras esto suceda, nosotros vamos a estar confiados, vamos a estar afirmados en la palabra de Dios. Podemos imaginar ese glorioso día donde todo lo que nos estorba quedará atrás. En el versículo 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, dice, tenemos que entenderlo, tienen que entenderlo, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Ninguna interpretación, óyelo bien, tenemos que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es claro que Pedro sabía que los falsos perseguidores de Cristo tendrían su propia interpretación. Se iban a oponer acerca de la palabra, en contra de la palabra de Dios, porque ellos la podían interpretar como a ellos les parecía, como ellos querían, como a ellos más les convenga. Pero Pedro aclara nuestra mente y nos enseña, diciendo: entiendan que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, otra vez, entiendan que la palabra de Dios no es de los hombres, ni pueden apropiarse de ella. Había muchos engañadores y opositores que con artimañas querían desviar la verdadera palabra de Dios en los corazones del creyente. Y los querían desviar de la palabra de Dios, que es lo más importante, que debe estar afirmada en nuestros corazones. Vamos a tener en claro y dejar en claro, hermanos, que si el enemigo de los hijos de Dios, que si nosotros, nuestros propios pensamientos, nuestra propia concupiscencia llega a hacernos desviarnos de la palabra, vamos a estar perdidos. Si nosotros nos desviamos y entendemos mal la palabra de Dios, si nosotros caemos en un engaño de alguna u otra persona que es falso, que es en contra de la palabra de Dios, vamos a estar perdidos. Tenemos que ser diligentes y tomar en cuenta que la palabra que el apóstol Pedro está tratando de dejar en nuestros corazones es algo firme, que no procede del ser humano, que no procede de ni un sabio ni de la persona más sabia, sino proviene de la palabra de Dios. No dejemos que alguien nos quiera engañar, enseñándonos a su manera o a sus propios pensamientos, diciendo: yo recibí
yo decreto, esta palabra Dios me dio para ti. No, la palabra de Dios está aquí para cada uno de nosotros. Y a nadie la puede hacer privada, que Dios me dio a mí. No, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que está para todos y tenemos que entenderla tal y como nos las están enseñando los siervos de Dios. Dios mismo hablando en nuestros corazones cómo debemos de aprender la palabra de Dios. Es importante atesorarla en nuestros corazones con verdad y vivir en la verdad siempre, tratando de vivir lo más que se pueda allí. Entonces, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Confirma en este último versículo que la palabra de Dios no viene por voluntad humana. Nadie, ni el mejor maestro, ni el mejor filósofo, sabio o pensador pudo escribir o traer un mensaje de esperanza en nuestras vidas. Solo Dios y los profetas fueron inspirados. Solo Dios, por medio de los profetas inspirados por el Espíritu Santo, pudieron traer esa palabra a nuestras vidas. Eso lo dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Toda palabra es inspirada por Dios. Toda palabra. Entonces, Dios no se ha equivocado en nada de lo que ha traído a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de sus hijos, a través de cada escritor. No se ha equivocado en nada. Sabes que hay muchos opositores que indagan y investigan y quieren agarrar a Dios en un error y han investigado y no le han encontrado un error a la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios no fue escrita por el ser humano, no fue inspirada por el ser humano, no fue inspirada por la mente de Dios. Sobrepasa todo pensamiento. El estándar de Dios en inteligencia, en todo, es sublime y nadie puede comparar, nadie lo puede agarrar en una sola cosa, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Y queda claro que si no han podido encontrar un error en la Biblia, es porque su mente está corta en comparación de la mente del Señor Jesucristo, que ha venido a salvarnos. Así es que apeguémonos más y más a la palabra de Dios. Vivamos siempre en ella, pues eso es provechoso para nuestra alma. Siempre recordando lo básico, atesorando el testimonio de la palabra que es segura. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así es que vivamos en ella, atesorando para nosotros siempre, viviendo en todo tiempo. El mensaje es conociendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de aprender un poco más de ti, Señor, y de tu palabra y de todo lo que tú traes a nuestros corazones, Señor. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo servicio. Hay servicio para mujeres el día de mañana y el sábado para jóvenes. De veras necesitamos estar recordando lo primero, lo básico en nuestros corazones. Jóvenes activos, viviendo en la palabra, firmados. Hay un mensaje para ti
Te invito a que te conectes el sábado a las 7:15 y nos vemos también el domingo en el servicio general a las 11:15. Dios te bendiga.